Ok, buenos días para todos, para todas. Estamos en este espacio ofrecido por el Ben Midrash Rabbi Moshe Maimón, quien les habla, la Rabbanit Mijal de Fariñas. Vamos a hablar de un tema bastante interesante y creo que la idea es que lo sorprenda, porque usted no se imagina lo que vamos a hablar hoy. Bueno, vamos a estudiar hoy acerca de alcoholismo, judaísmo y alcoholismo. Parece que es un tema muy pertinente, ya que Shabbat, fiestas, se hace kiddush con vino, o a veces también puede suceder que se haga con una bebida alcohólica. Pero la finalidad de Kiddush es santificación. Eso traduce la palabra Kiddush, santificación. Pero lamentablemente hay personas que pasan del Kiddush a otro tipo de licores. Y no solamente el probar el licor, sino que a veces se hace como que falta una dependencia, cuando ya la persona siente que no puede pasar de bien en una fiesta, pasarla rico, chévere, ahí empieza ese motivo de que la persona se siente aburrida, como que le falta algo. Entonces, en el lenguaje del alcoholismo, eso es una alerta, ¿sí? Porque una cosa es que la persona haga su kiddush, está en familia. De hecho, el judaísmo es muy unido. Somos un pueblo que nos gusta mucho celebrar las festividades que Hashem nos dio. Pero hay personas que se acercan al judaísmo y han tenido un pasado. El pasado es que estuvieron en el alcoholismo o eran recurrentes en estar tomando bebidas alcohólicas y creen que no tiene un problema serio con la bebida, ¿sí? Entonces de ahí vamos a estudiar este tema que nos va a abrir los ojos y también nos va a ayudar a que en qué momento se puede pasar de un bebedor social a una persona alcohólica, ¿sí? Voy a traer como referencia lo que dice el Talmud en el tratado de Sotá 3a, cuando nos habla acerca de que la persona que da rienda suelta a la mala inclinación no puede resistir la tentación de beber, y este comportamiento con la bebida lo puede llevar a salirse de sus cabales. Dice por ahí que entra el vino y salen los secretos, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Cuando ya la persona no tiene, como decir, esa conciencia, sino que se entrega totalmente hasta su comportamiento, es un comportamiento de que puede llevar a la locura y a la demencia, ahí podemos decir que puede haber un problema, ¿sí? Entonces, de ahí no es un problema solamente del que está bebiendo o del que se está alcoholizando, sino es un problema que se vuelve familiar y también hasta social, ¿ya? Hay muchos programas que ayudan a que la persona pueda rehabilitarse. También la Torá nos da las pautas de cómo la persona puede llegar a un momento a rehacer su vida, a trabajar en mejorar y a la vez cambiar ese tipo de comportamientos, porque si la persona primero no reconoce que tiene un problema, todos le pueden decir, mira, es que tú siempre estás bebiendo, sí, ya estás teniendo un problema de alcoholismo, porque toda hora tiene que haber licor cuando salimos, cuando paseamos, cuando estamos en reuniones familiares, en fin. Si la persona no acepta primero que tiene un problema, que tiene una dificultad, no va a salir de ahí. Ese es un principio general, ¿sí?
esto se aplica también cuando tenemos en nuestra vida, en las áreas de nuestra vida, la persona tiene un problema con sus mido negativas, sus mido raot, no las trabaja y por más que la familia le diga, la esposa, el esposo, es que mira, tienes un problema de carácter, es un carácter muy difícil, eres hiriente, maltratas, ¿sí? Entonces la persona no va a caer en cuenta. ¿Cuándo qué? Cuando pise, pues llamemos cuando llegue a un fondo. Entonces de ahí es necesario primero reconocer que se tiene un problema, ¿sí? El segundo punto es que sin la ayuda de Hashem la persona no sale. O sea, Kadosh Baruj Hu le dio al ser humano, estamos hablando de las 5 partes del alma, y una de las más importantes tiene que ver con el Ruach. El Ruach lo entendemos como esa fuerza, como ese motor que tenemos para hacer las cosas, para tomar las decisiones. Ahí está también expresado el libre albedrío, ¿sí? Cuando se toman decisiones, Dios la respalda. Por ahí dice una frase muy judía que el hombre o los caminos que quiere ir, ahí lo llevan. Entonces, cuando la persona quiere rehabilitarse, quiere mejorar, quiere recuperar su vida, a la vez que las relaciones que se perdieron con la familia se puedan restablecer, o sea, porque un problema de una adicción, por ejemplo, como el alcoholismo, puede ser una familia, o sea, se saben de divorcios, de niños, que tener un padre alcohólico o una madre alcohólica es un vacío muy grande, ¿sí? Que va a dejar una huella para toda la vida. Entonces, de ahí, primero es que con la ayuda de Hashem, solamente con Akadosh Baruj Hu es que podemos salir adelante. Y el tercer punto es, la persona busca ayuda y se rehabilita porque quiere, ¿sí? No por el otro, pues yo me voy a rehabilitar, yo voy a mejorar para ver si recupero mi matrimonio, para ver si recupero. No, se trata es de que la persona pueda recuperar totalmente primero su vida, ¿ya? Entonces son muchas las causas que la persona puede llevar o la puede llevar al alcoholismo y las conocemos. Puede ser también por hogares donde alguno de los integrantes, en el caso del padre o la madre, tienen problemas de la bebida. Hay un estudio de la ciencia que dice que hay un porcentaje de los hijos que puedan tener una tendencia al alcoholismo cuando uno de los progenitores fue alcohólico, ¿sí? Entonces de ahí, inclusive los hijos de los que son de los alcohólicos deben tener más cuidado, por ejemplo, cuando hay programas o reuniones sociales. Es muy fácil que una persona caiga en el alcoholismo. ¿Ustedes qué piensan de eso? ¿Sí? O sea, podemos decir que es un hilo muy transparente y como el grosor de un cabello. ¿Por qué? Porque la persona empieza a celebrarlo todo. Entonces, por ejemplo, si ganó el equipo favorito de fútbol, entonces las cervecitas. Entonces, luego, si hay una reunión de amigas, la cerveza. Luego, no, cerveza no, vamos a traer ron, vamos a traer aguardiente, en fin, ¿sí? Y eso va entonando a las personas. Cuando menos piense, entonces toda reunión, todo lo que tiene que celebrarse es con bebida. Entonces se pasa de bebedor social a una persona ya alcohólica totalmente, ¿sí? Entonces recordemos al inicio de este show, cuando la persona siente, ¿sí?, que no puede pasar bueno en una fiesta, ¿sí?, puede llegar al alcoholismo. ¿Por qué? Porque hay una dependencia. Es una realidad que hay personas que tienen mucha fuerza de voluntad, ¿sí?, y no se alcoholizan. Pero otros, podemos decir, son más débiles. Pero aún así, tenemos que tener esa prudencia porque nadie sabe en qué momento va a pasar ese hilo tan delgadito
de ser una persona que de vez en cuando toma a volverse completamente alcohólica, ¿sí? El alcoholismo no respeta, ¿sí? Él no va a respetar que es que esa persona es ingeniero, que esa es médica, que tiene mucha cultura, inclusive es un estudioso de Torah, sino que a cualquier persona le puede suceder, ¿sí? Si usted ve, por ejemplo, testimonios de personas que empezaron el alcoholismo, que están en la universidad, que salieron con los amigos, que unas copitas, que un momento de tensión, de estrés, de nerviosismo, entonces ahí mismo la cervecita o el licor que le guste. Hace lo mismo con el asunto de fumar, es que estoy muy nervioso, entonces un cigarrillo. Tuve una mala noticia, otro cigarrillo. Entonces ya no se fuma 2 cigarrillos o 3, sino que se está fumando una cajetilla entera, ¿sí? Y otra cosa es que muchas veces los vicios se adquieren simplemente por moda. Ah, es que yo vi a fulano, yo vi a mis amigos, y ellos la pasan tan bueno, ellos se desinhiben, ¿sí? O por ejemplo con el cigarrillo. Es que yo he visto inclusive hasta judíos fuman, ¿sí? Entonces la persona se ampara y se llena de excusas, ¿ya? Entonces yo puedo, es que fulano que es judío, el rabino puede fumar, ¿sí? Como yo lo estoy viendo fumar, entonces yo también lo hago. Hashem nos hizo personas originales, no se le olvide, todos somos originales. El propósito divino es que usted no sea la copia de otra persona, ¿sí? Sino que usted sea original, que usted tenga autoestima. Esta semana estábamos hablando de ese tema, ¿lo recuerdan? Que estábamos hablando de la autoestima, ¿sí? Autoestima, quererse, amarse, valorarse, ¿sí? Reconocerse a sí mismo, mis cualidades, mis aspectos a mejorar, aceptarme como yo soy físicamente, la realidad que tengo, que hay cosas que en esa realidad se pueden modificar, que se pueden transformar con la Torah, ¿sí? Entonces, de ahí, otro punto bien importante es que sin Hashem no podemos hacer nada, ¿sí? La Torá nos dice en el Salmo 19 que ella restaura el alma. Entonces vamos a desglosar un poquitico acerca del tema del alma, ¿sí? Lo conocemos como la Neshama. Y está la parte, otra partecita de esas 5 partes, que es el Nefesh. ¿Han escuchado el Nefesh? ¿Sí? El Rab les ha hablado acerca del Nefesh. Pero el Nefesh tiene una estrecha relación con esa parte, como decir, animal, ¿sí? O sea, donde tiene que ver, inclusive la Torá, decimos que el Nefesh está en la sangre. ¿Sí lo han escuchado? ¿Quién aquí ha leído Anatomía del Alma? ¿Quién dice yo? A ver, Yo, eso, muy bien. Ok. En muy los poco. capítulos de Anatomía del Alma nos hablan mucho acerca del Nefesh. ¿Okay? Y también hay un libro que me encanta, que es muy importante, que es el Hezbona Nefesh, ¿sí? Y nos habla del Nefesh como regular, ¿sí? Esa parte animal. En esa parte animal, cuando hablamos en judaísmo de Nefesh, son nuestros impulsos, cuando actuamos con instinto, ¿sí? Entonces, en el instinto, encontramos en la biología está el cerebro, ¿sí? Y en el cerebro tiene divisiones, y hay una parte que es la parte reptil. Cuando usted actúa, simplemente lo pisaron y mismo usted se le salió la tigresa, el tigre, mejor dicho, el chuki, ¿sí? O sea, usted no procesa la información.
porque tenemos un cerebro, una parte que es la sensatez, esta parte aquí, ¿sí? Que a lo largo de la vida llega a un punto, cuando estamos en la edad adulta, ella llegó a un punto más de desarrollo total, ¿ya? Entonces, de ahí se necesita en contabilidad del alma, que es Bon Anefes, trabajar ese Ruach Behemit, ¿sí? Esa parte animal. Todos tenemos un Yeser Hará y tenemos un Yeser Atov. Y tenemos libre albedrío, capacidad de decidir, ¿sí? Hashem es el que nos da las fuerzas. ¿Cómo nos da las fuerzas? Primero, Él nos da la Torá, nos instruye y nos dice, mira, este es el camino. Por eso es que hay un salmo, me encanta mucho, que dice, no seas como el mulo sin entendimiento, ¿sí? Que con un cabestro tienes que fijarlo para que mira, es en esta dirección. Muchas veces actuamos así, nos dejamos llevar de ese Ruach Behemit, nos dejamos llevar, ¿sí? Del impulso animal. La idea es que con la Torá podamos regular, trabajar nuestro Yeser Hará, ¿sí? No con nuestro Yeser Hará nos controle, sino que nosotros podamos controlar a nuestro Yeser Hará. ¿Cómo se llama eso? Se llama la mala inclinación. Entonces, de ahí hay una liga, ¿sí? Muy importante entre lo que tiene que ver nuestro nefesh, ¿sí? Que está en la sangre, hay otras partes que están en el hígado, en fin, en el hígado los riñones, entonces está la parte de los miedos, el hígado la ira y todo, pero cada órgano de nuestro cuerpo está interconectado, ¿sí? Con nuestra neshama, ¿ya? Entonces, la idea es que con Torah, ¿sí? Con ese conocimiento de Hashem, primero la persona tiene que aprender a que vamos a tener situaciones en que no podemos cuidarnos o decir, es que yo tengo el control de la situación, ¿sí? Sino entender que podemos ser vulnerables. Cualquiera puede ser vulnerable, ¿sí? Como decía en el inicio de este shur, a cualquiera le puede llegar a pasar que inclusive a una edad adulta, por una situación amorosa, por una decepción, cualquier cosa, la persona la puede llevar a refugiarse en adicciones como el alcoholismo, en fumar, en drogas. Pero es importante, judaísmo te dice, y te dice pocas palabras, o sea, sé estratega con el Yeser Hará, ¿sí? O sea, David Hamelech, como él engañaba a su Yeser Hará, le decía, voy por este camino, ¿sí? Pero se iba por el otro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es que la persona, primero que todo, por ejemplo, si tuvo un pasado donde fue alcohólica o le gusta tomar, la persona tiene que empezar a decir no, ¿sí? Voy a cambiar ese licor, más bien por otra bebida que no sea alcohólica, ¿sí? En el cuarto punto es, tal vez la influencia del medio puede estar haciendo que la persona la incurra, ¿sí? Se sienta más tentada, amigos, ¿sí? El medio en el que está. Entonces, de ahí es importante que la persona busque más bien otras amistades, otros espacios, porque puede tener mucha fuerza de voluntad. Pero ¿qué pasa? Si tiene amigos que le influencian, ¿ya? Y es una persona que no tiene ese criterio propio o confía que él puede o ya puede, es muy fácilmente dejarse llevar. Como dice el que se junta con necios, se vuelve necio, ¿sí? ¿Qué tenemos que esperar nosotros? Juntarnos con personas de Torah, ¿sí? Como dice Pirkei Avot, pégate al polvo de sus pies. O sea,
esté con los sabios, aprenda de sus hábitos, ¿sí? Entonces, de ahí es muy importante, deme un segundo, que la persona también haga un Heshbon Hanefesh a diario. Si se recuerdan eso, una contabilidad del alma. O sea, un recuento personal, ¿sí? Un inventario moral sobre ella misma. Es decir, que ella misma reconozca si es débil de carácter, ¿sí? Eso le va a ayudar a que ella busque la manera o las estrategias de fortalecerse cada día más en la Torá. La Torá forja nuestro carácter. La Torá nos ayuda a decir sí. La Torá nos ayuda a decir no. Y es importante el control de la vida, ¿sí? Hay un texto muy interesante, el rabino Enrada Nijar, ¿se acuerda? El control de la vida. ¿Todo dónde empieza? ¿Sí? Por esos 5 portales que tenemos nosotros, esas 5 vías que nos permiten estar con nuestro medio, y es los ojos, qué es lo que vemos, qué es lo que escuchamos y qué es lo que hablamos, y la acción, qué es lo que procesamos, perdón, en nuestra mente, ¿sí? O sea, cuando viene la tentación o cuando vienen situaciones que la persona está siendo probada, ¿todo dónde viene? Primero entra por los ojos, procesado en el cerebro, está la misma imagen, la misma escena que sucedió en el Gan Edén. ¿Qué le dijo la Nahash a Java? No, no vas a morir, no te va a pasar nada, vas a ser eterna, ¿se acuerdan? Ese es el mismo diálogo que hace la Nahash, ¿sí? Con nosotros. No, mira, no te pasa nada, pruébalo, ¿sí? Qué rico está el fruto, aprovéchalo, gózalo, la vida es corta, ¿sí? Es el mismo mensaje, ¿ya? ¿Qué pasó con Javá? Ella no puso bardas, ella se dejó llevar de su instinto, de su Ruach Behemit, de sus impulsos, de su curiosidad. Ella no pensó antes de actuar y empezó la duda, empezó la vacilación en el corazón. ¿Será que lo que Dios me dijo sí es? ¿Sí? Y si de pronto la Najas tiene razón y yo lo que estoy haciendo estoy desperdiciando mi vida, ¿sí? Y no me estoy dando la oportunidad de poder gozar de este fruto prohibido, ¿ya? Es la misma escena que se nos presenta a diario. La Nahash, la serpiente, ¿sí? El Yeserará estaba de una manera externa, ¿ya? Ahora, el doble reto es porque tenemos una mala inclinación interna. Cuando Java y Adán pecaron, ¿ya? El Yeserara fue interno. Por eso es que usted por la mañana se levanta, se despierta y usted, ¿será que rezo? ¿No rezo? ¿Sí? O por ejemplo el caso del hombre, si va al minyan, no va al minyan, o quiere estar ahí en compañía con la esposa, o la esposa le dice, no, amor, haciendo mucho frío, quédate otro ratico, ¿sí? Como dice, el Yeserara pone un ventilador por si está haciendo mucho calor. Y si está haciendo mucho frío, una buena cobijita, ¿sí? O sea, él siempre va a tener estrategias. Ahora, no piensa que Yeserara es un diablito, es un ente, no. O sea, nosotros tenemos esa inclinación al lado opuesto de todo lo que es la Kedushá, ¿sí? Y todo lo que quiere de alguna manera corromper hábitos sanos, ¿sí? O sea, el ser humano fuimos creados a imagen de Hashem, Selet Elohim, ¿ya? O sea, la idea es que nosotros desarrollemos nuestro potencial en la parte espiritual. Debemos tener también un equilibrio, sí, un equilibrio donde nuestra relación con Dios sea total, sea exitosa,
dependencia total de Akadosh Baruj Hu, podamos vivir este mundo como dice el Talmud, ¿sí? O sea, el vivir en este mundo es disfrutarlo. Fuimos creados para el placer, para vivirlo, pero hay algo que nos dice Kohelet, de todo, las decisiones que tomes, ten en cuenta que debes rendir cuenta a Hashem. En el día del juicio va a ser juzgado, no solamente la neshama, sino también el cuerpo, porque he escuchado esa frase, es que fumar no hay problema, porque es que fumar es como elevar las chispas, en fin, se va por ese lado y dice, pero pues de todos modos vamos a morir, hay que disfrutar la vida. No, ¿sí? Este cuerpo es como un pequeño Beit Hamidash, ¿sí? Queremos tener calidad de vida, Hashem habita en nosotros, queremos salud, ¿sí? La salud hay que esforzarse, hay que conservarla. Y dentro de la salud está alimentarse bien, ¿sí? Dormir bien, hacer ejercicio, ¿sí? Todo, pasear, descansar. ¿Para qué? Para que tengamos salud mental, para poder regular nuestras emociones, para que el estrés, la persona no sienta, ay, tengo tanto estrés, y dice, ay, el cigarrillito, ay, no, la cervecita, ¿sí? O sea, hay que tener moderación, judaísmo nos enseña, ¿sí? O sea, tienes que adiestrar ese Ruach Behemith, esos impulsos. Entonces tenemos a alguien que tiene un pasado, tiene que tener más cuidado con el alcohol, porque como ya dije, en el judaísmo siempre hacemos kiddush para todo, celebramos que un Rosh Hodesh, que hay un Bat Mitzvah, que un Bar Mitzvah, que un Pidyon Aben, que un Brit Milá, ¿sí? Son un grupo y un pueblo unido. Am Israel es un Ejad, ¿ya? Y como pueblo, todos lo celebramos las alegrías de otro, pero tenemos que tener en cuenta que todos tenemos que una mala inclinación, que no nos va a hacer mucho más fuerte y por eso es importante, en otros no tan fuerte. O sea, todos venimos a esta vida a rectificar, ¿sí? De pronto lo que para usted decir, no, pues yo no tengo problemas con el alcoholismo, yo me controlo y todo eso, pero otra persona puede decir, no, la verdad, ese es mi talón de Aquiles, ¿sí? Y como mi talón de Aquiles, entonces el judaísmo te dice, cuídate, ¿sí? No te confíes en tu propia prudencia. Por eso dice la paracha de hace semanas que decía, escoge la vida, ¿sí? Hashem quiere que tengamos vida, que cada uno de ustedes tenga vida, pero no una vida simplemente ahí, vida, ¿sí? Estoy sano, tengo mi familia. Hashem quiere que tengamos calidad de vida, tengamos shalom bay, tengamos buenas relaciones interpersonales. Hashem desea con todo su corazón que usted se acueste en la noche tranquilo, no le debo nada a nadie, ¿sí? Mi interior hay shalom, hay paz, duermo toda la noche, ¿sí? Trabajo para santificar el nombre de Hashem, con el trabajo, con las acciones que hacemos kiddush Hashem. No solamente el elevar una copa de vino, santificación, kiddush es cómo te vistes, el señud, tu lenguaje, los chistes que haces, ¿sí? Porque a veces un chiste puede pasar de mal gusto, podemos ofender de alguna manera, ¿ya? El cuidar nuestras palabras. Fuimos creados para hacer la voluntad divina, que si estamos trabajando, que si estamos paseando, que si estamos compartiendo con los amigos, estamos santificando el nombre de Hashem, ¿sí? Que nuestro cuerpo, la idea es que estemos sanos, ¿sí? Que si necesitamos hacer una dieta porque estamos pasaditos de peso, ir a donde el especialista, donde la nutricionista, que si hay que ir al médico, ir donde un mejor médico. O sea, todo Dios quiere lo mejor para nosotros.
queremos que tengamos éxito en lo que hacemos. O sea, Dios no nos concibe derrotados, destruidos, pobres. O sea, Dios quiere todo el bien, ¿sí? Y hay una frase bien bonita que dice que Abraham fue bendecido con todo. ¿La han escuchado? Abraham fue bendecido con todo. Todo lo que tenemos son bendiciones de Akadosh Baruj Hu, ¿sí? Pero cuando decimos de Abraham fue bendecido con todo, es que para Abraham su prioridad era la Torá, ¿sí? Abraham respiraba por Torá, vivía con Torá, ¿sí? Con la Torá que le fue dada antes, ¿sí? De que se estableciera el pueblo judío. Dice que Abraham cuidó los mandamientos. Dice, por cuanto Abraham escuchó mi voz. O sea, lo dice en Berechit, ¿sí? Entonces ahí aplica también a los que son Benei Noach, ¿sí? Y tenemos una enseñanza bien hermosa que nos da Noach, hablando de Noach. ¿Cuál fue la enseñanza? Nos dice Midrash que Noach plantó una viña, ¿ya? Y Noach estaba muy feliz. ¡Wow! Tengo una vid propia, la voy a empezar a cuidar. Empezó Noach en su curiosidad, porque Noach no bebía ni nada. Empezó en su curiosidad, procesa el vino, sale vino, ¿sí? De la uva, empieza a tomar y empieza a pasar etapas. Las etapas de lo que vive Noach. En algún momento se volvió como un corderito, ¿sí? Calladito, sin ningún problema, siguió bebiendo, pasó a ser un miquito, a hacer monerías, ¿sí? Luego pasó a ser un cerdo. ¿Por qué? Porque perdió la conciencia, ¿sí? No tuvo vergüenza, y de ahí tenemos una situación, y es que Noach, hablemoslo así, hizo el ridículo, ¿ya? Entonces, en una enseñanza que nos deja Noach, son las etapas de cuando la persona empieza a beber. Primero está como un corderito, quietecito, luego entra en sintonía, ya no le da vergüenza decir de lo que piensa, revela los secretos, como dice, entra el vino, revela los secretos, luego ya está súper entonado, todo simpático y se vuelve como un cerdito, perdió conciencia, ¿sí? Ustedes saben que, por ejemplo, los alcohólicos pueden tener lagunas mentales y yo estoy aquí, ¿quién me trajo a mi casa? Y yo, ¿y dónde estoy? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la persona se dejó llevar, tomó esa decisión, se dejó llevar de los amigos, del medio, del entorno, en fin, o de lo que está viviendo interiormente, piensa que con el alcohol va a ahogar las penas y se vuelve al último como un cerdito, ¿sí? Entonces, de ahí, todas esas enseñanzas nos quieren decir que a Hashem le importamos, que Él desea lo mejor para nosotros, pero que debemos ser muy conscientes en las decisiones que tomamos, ¿sí? O sea, en las decisiones deben ser primero procesadas por nuestro pensamiento, mirar las consecuencias. Es como el caso de la persona que bebe, o sea, debe entregar las llaves. O sea, como judíos es una manera de santificación en nombre de Hashem. Hazbe Shalom, que una persona, por ejemplo, se emborrachó, perdió el conocimiento, Hazbe Shalom, que ocasiona una tragedia. Y no, y tenía kippah y judía, imagínense, Hazbe Shalom, ¿sí? Entonces, por ahí hay una frase que dice, y es muy publicitaria, entrega las llaves. O sea, antes de las consecuencias que puedan venir, tome decisiones certeras. Se puede vivir la vida de una manera, como decimos, zanahoria, de una vida alegre. Hashem nos dio un mundo hermoso, perfecto, para que disfrutemos los espacios en familia, con amigos, el poder pasear, el poder conocer, ¿sí? El estudiar la Torá, el disfrutar el rezo, el disfrutar la tefilá, ¿sí?
O sea, el saber de que las acciones o las misbot son conexiones, que lo que dijeron nuestros sabios de bendita memoria, eso va a traer a nosotros bendición, va a traer a nosotros verajá. O sea, que no solamente qué bonito ese mensaje, sino que ese mensaje es para mí, ¿sí? Si yo hago esta acción, lo que me está diciendo honrar padre y madre, es una segulá, es un tesoro, ¿sí? El resultado es bendición en la vida. Entonces la Torah siempre nos está diciendo, ¿sí? O sea, ten el control de tu vida, ¿ya? Así sea que nos digan, no, es que, por ejemplo, el ron es kosher, ¿sí? O aquí en Latinoamérica el aguardiente es kasher, pero no todo lo que es kasher es apto, porque la Coca-Cola es también kosher, ¿sí? Pero la Coca-Cola, usted sabe todas las cosas que la Coca-Cola, o sea, la historia de la Coca-Cola, inclusive eso era para se pueda hasta destapar cañerías, era para algo más, una situación que tiene que ver para un remedio estomacal, sabe todo el azúcar que eso tiene, en fin. Y eso no significa porque es kosher, entonces es bueno. Entonces vamos a empezar a mirar las cosas y es, por ejemplo, con el asunto del alcohol. O sea, de una manera moderada, ¿sí? Está bien, pero de una manera descontrolada, hay que pensar que esa persona puede perder todos sus cabales. Por eso en Purín hay solamente una ocasión y no es una obligación, ¿sí? Porque a veces la gente lo toma como un mandamiento. Y hay que tener mucho cuidado, como dije al inicio de este shur, aquella persona que tiene esa habilidad por la bebida o tendencia al alcoholismo, que dice, no, es que yo no puedo distinguir entre Amán y Mordejai, porque eso lo dice la alajá, ¿cierto? Pero la alajá también te dice que tienes que cuidar tu cuerpo, ¿sí? Que nadie quiere estar enfermo, que a Dios también el cuerpo va a ser juzgado, a Dios también le vamos a dar cuentas. Entonces no es una obligación en sí de emborracharse, ¿sí? Porque si la persona realmente eso le hace daño y puede destruir su vida, entonces no se debe emborrachar. Hay que saber entender la halajá, hay que saber entender lo que dice el judaísmo y no malinterpretarlo a conveniencia. Entonces, es muy necesario que entendamos la frase que dice que el vino da alegría y hermosea el rostro, pero no está hablando de un vino descontrolado, sino que está hablando de un vino que tiene que ver con santificación, Kiddush Hashem. Y el Kiddush Hashem es elevar, reconocer, ¿sí? El nombre divino, es reconocer a Hashem en nuestra vida. No que vayan a decir, mire, vea ese judío como es de borracho, vea cómo es de borracha, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque la persona no está haciendo un Kiddush Hashem, sino que está haciendo un Hilul Hashem. Entonces hay que tener mucho cuidado. Am Israel es Or Agoim, la luz del mundo, ¿sí? Y junto con los Benei Noach hacemos un Tikkun Olam, pero imaginemos al mundo que somos un pueblo desordenado, un pueblo que dice de malas costumbres. No, tenemos Baruch Hashem, una Torah perfecta, tenemos una cultura hermosa y los que se están llegando, los que están en proceso de conversión, no cambien las reglas, ¿sí? No malinterpreten nuestros textos, sino que entiendan que el hacer Kiddush Hashem es una oportunidad, pero también es un compromiso, ¿sí? Es una responsabilidad. Y no solamente hacer Kiddush Hashem o el lejaim con el vino, sino que significa que nuestra vida tiene que tener musar, tenemos que tener derek erex con nosotros mismos, tener ética, ¿sí? Valorarnos, cuidarnos, ¿sí? Somos un pueblo que es un pueblo que santifica el nombre de Dios, una nación santa. Y Hashem dice, sean santos porque yo soy santo, ¿sí? O sea, tiene que ver con el autocontrol.
Por eso me remito mucho y les extiendo esta invitación a que en algún momento continuemos desarrollando este tema, una segunda parte del control de la vida, ¿sí? Ahora, en la actualidad, personas que tienen ese problema de alcoholismo, que ya ha tenido unas consecuencias muy graves donde las familias se han desintegrado por ese problema, la persona ha tocado un fondo. Hay maneras de rehabilitarse. Hay un programa que se llama Alcohólicos Anónimos. Se siguen los 12 pasos. Los 12 pasos, el primero es que hay que tener reconocimiento de Hashem. De hecho, hay un artículo en Ice Latino, ustedes lo pueden buscar, donde habla acerca de los 12 pasos del judaísmo. ¿Sí? O sea, de cada paso que se da en cada día, la persona hace, podemos decir, esa contabilidad. O sea, cómo está su comportamiento, evita los amigos que lo pueden inducir al alcohol, cambia de actividades y empieza su proceso de rehabilitación. También la noticia es que para los niños también hay otro programa que se llama Latin, ¿sí? Y este programa es para los hijos de los alcohólicos, porque tener una persona con problemas de bebida, o sea, es algo muy difícil, ¿sí? A veces las familias son disfuncionales, hay muchos vacíos de la niñez, y precisamente en esos vacíos donde no hay un padre presente, sino una figura ausente, o imagínese, ¿sí? Una madre que tenga sus problemas donde está con las amigas bebiendo y empezó simplemente por moda. Entonces los niños van a buscar a su mamá y su mamá, ¿dónde está? No, pues su mamá, mi mamá, no sé, ¿cierto? Está en la discoteca, está bebiendo. O sea, son niños que crecen sin amor, con carencias afectivas, adultos inseguros, adultos nerviosos, adultos que pueden repetir o van a copiar o a replicar esa conducta que vieron en la familia. Entonces, por eso es muy importante también ese programa que se llama Latin, lo recomiendo mucho, es muy bueno, es muy completo, y más si se acompaña también de la Torah, ¿sí? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, ¿qué les parece este tema que desarrollamos? Los escucho. Realmente muy bueno, muy completo, porque nos ayuda a ver como seres humanos que pues podemos caer en esos errores. Y lo importante que la doctora misma pues nos guía a seguir hacia adelante, no quedar estancados para quienes tengan o hayamos tenido ese tipo de complicaciones. Exacto, sí. Yo pienso que es muy importante siempre estar trabajando la parte de esa contabilidad del alma. Como les decía, la contabilidad del alma es revisar mi comportamiento, revisar mis emociones, mis sentimientos, cómo son mis reacciones ante una situación dada, ¿sí? ¿Por qué? Porque el asunto del alcoholismo va más allá. No solamente hay familias disfuncionales y son huellas que dejan toda la vida en los hijos, sino que el asunto es que destruyen, o sea, dejan traumas, inclusive cuando hay papás donde llegan y los hijos se tienen que esconder porque llegó el papá a maltratar a la mamá, o las palabras hirientes que se dan en el momento de un descontrol por estar bebiendo, en fin, pero hay que ser muy claro, y es que la persona se está alcoholizando es cuando siempre tiene que haber licor. No pasa bueno, o sea, solamente si hay licor, si hay programa y si disfruta del momento. Entonces es una de las alertas para que cada uno se revise y si se hacen en algún momento situaciones de esa índole, que pueda hablar con el rabino, si alguna mujer yo la pueda asesorar, y también buscar una ayuda profesional, ¿sí? A veces las personas tienen sus conflictos internos y lo que hace es que los guardan, los esconden y no habla de la situación que está pasando. No podemos pensar que, por ejemplo, una terapia puede ayudar
Sí, la Torah es importante, Torah con terapia es lo mejor, pero a veces se necesita de ayuda profesional, ¿sí? Ahora, ¿quién? Doña Yolanda, bien pueda. Gracias, Rani. Buenos días a usted y a todos. Perdón, Rani, yo no sabía, qué bonito, eso que usted está hablando de ayuda para niños, ¿es una organización internacional o es en Colombia? Sí, así es. Sí, y eso que usted dice, ¿cuántos niños de verdad sufren de tanta agresión en los hogares? Yo nunca lo viví, pero sí he sabido muchos niños que viven con muchísimo miedo por la agresión que existe en los hogares donde hay alcoholismo, agresión para ellos, para la esposa, y de verdad que algunas mujeres logran sobrevivir a eso y otras definitivamente pues no, que es lo ideal. ¿Y qué más? Si se hiciera una pregunta de Kahoot, Eliezer Jará, ¿es bueno o es malo? ¿Qué contestaríamos? Bueno, eso depende. O sea, porque vamos a tener siempre una inclinación hacia lo bueno, hacia las buenas acciones, los buenos hábitos, pero también vamos a tener una mala inclinación a hábitos incorrectos, hábitos que nos quieren desapegar de la divinidad, pero esa fuerza o esos deseos, digamos, de pecar, se puede trabajar con ejercicios de sustitución, ¿cierto? Por ejemplo, alguien que dice, es que me voy a fumar el cigarrillo ya porque estoy muy nervioso y está haciendo mucho calor y se le saca, disculpa, el cigarrillo para todo. En ese momento, cambiar de actividad, eso es parte también de un ejercicio terapéutico. Empezar a adaptar o hacer, tener hábitos diferentes. Mis amigos eran los de la botella, entonces mis amigos van a ser otro tipo de personas donde yo me sienta también identificado, ¿sí? O sea, a veces el entorno lo que llamamos las amistades, los amigos, es lo que llama más a la persona a que se desinhiba y se deje influenciar más. Entonces, eso es un asunto. Ahora, es una decisión. La persona la que en algún momento dice por curiosidad, ve, yo quiero a ver qué se siente fumar, ¿sí? Porque todo entró por los ojos, por lo que vio el vecino, como aspiraba el cigarrillo, el humo, en fin, o lo que se siente beber. Yo puedo decirles algo muy bonito y eso es una enseñanza hermosa, ¿sí? Mi hermano no ha llegado a probar lo que sabe un vino, una cerveza, ¿sí? Mi hermano mayor. Qué bonito. ¿Sí? Yo también soy una persona que siempre busco el cuidarme de eso. En algún momento, por ejemplo, si estamos haciendo kiddush, listo, tomo vino, en fin. De pronto, en algún momento, probar un poco de cerveza para hacer un sorbo, dos y ya. ¿Sí? Paro. ¿Por qué? Porque yo estoy muy cerca de una persona en la familia que fue alcohólica. Entonces, por eso tengo mucha propiedad para hablarles acerca de este tema. Rani, finalizando, déme un segundo, ya finalizando, dice Raktuersky, muchas personas beben en exceso debido a un entendimiento equivocado de lo que es emborracharse en Purim. Dicen que es una misbah. Shmuel Salman en el Shulchan Aruch 529 dice, es imposible servir a Dios, a Hashem, tanto con frivolidad como con embriaguez. Una de las autoridades finales en Alajá, el Hafez Haim, establece claramente en la Mishnah Berurá 695 que lo apropiado no es beber hasta la intoxicación, ¿sí? Hasta perder la conciencia. Ya van 2, luego 3, luego 4, 5 y después una laguna mental. Esa no es la idea. Sino beber un poco más que lo acostumbrado, que debería ser 1 o 2 copas de vino e irse a dormir. Esa es la manera correcta de cumplir con no distinguir entre maldito es Amán y bendito es Mordecai. ¿Ya? Claramente no hay ninguna justificación para beber cosas que no sean vino. El Aruch al-Shulchan 695
condena, el consumo de licores en términos muy tajantes, ¿sí? Entonces, muchas veces los papás dicen, no, tenga cuidado con las drogas, ¿sí? Hijo mío, tiene 18, 17, pilas con los amigos. Si le ofrecen alguna cosa, diga que no. Pero la mamá y el papá está con el cigarrillo, ¿sí? Ojo con el alcoholismo. A ver, haciendo mucho calor la cervecita. No se está dando ejemplo, ¿sí? Recordemos que nuestros hijos nos van a copiar en todo. Es muy importante, antes del reproche, miremos qué tenemos que mejorar como papás, ¿sí? Es una de las tareas que es muy difícil, pero realmente ese es el mejor ejemplo. Sí, es que mi papá, es que mi mamá, yo siempre vi que ellos eran personas no vulgares. Eso lo va a replicar el hijo. Mi papá tiene la imagen aquí, más que 1000 palabras. Sí, entonces por eso es necesario esa parte. Entonces, finalizando, de acuerdo al Instituto Nacional sobre Abuso de Alcohol y Alcoholismo de los Estados Unidos, los padres pueden hacer lo siguiente: beber alcohol con moderación, no comunicarle a los niños que el alcohol es una buena manera para lidiar con los problemas. Ojo con los papás. Venga, mi amorcito, tómese el vinito del Kiddush. El bebecito, el de 1 año, 2 años, la cerveza y todo, ¡qué lindo! Y le celebran. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado porque se va de alguna manera transmitiendo esa idea de una cultura de alcoholismo. ¿Sí? Entonces dice, no comunicarle a los niños que el alcohol es una buena manera para lidiar con los problemas. Por ejemplo, no vuelvas a casa del trabajo y digas, hoy tuve un mal día, necesito un trago. ¿Sí? Ahora, con los niños, con los jóvenes, para el Kiddush, lo mejor es que tomen jugo de uva. Es una recomendación. Cumplen igual con Kiddush. Permita que tu hijo vea que tienes maneras sanas de lidiar con el estrés, como el ejercicio, de escuchar música o hablar sobre los problemas con tu pareja o un amigo. ¿Sí? Ellos nos van a copiar cómo nosotros regulamos nuestras emociones, cómo actuamos, cómo reaccionamos ante las dificultades, ¿sí? Si dialogamos con la pareja, si peleamos, si huimos, si lloramos, ellos todo eso lo van a replicar. Y lo tremendo es que el inconsciente, la niña, más adelante, la adulta, va a escoger un esposo con esa misma proyección, esa misma imagen de lo que vio en su papá. O sea, eso está ahí. Si mi papá era autoritario, lo critica, pero va a conseguir un esposo autoritario y viceversa. O sea, en el asunto con el caso de los hijos para buscar una esposa. No le cuentes a tus hijos historias sobre tu propio uso del alcohol, que transmita la idea de que beber algo es divertido, o glamuroso. Entiende que los medios de comunicación y los padres describen el alcohol de manera glamurosa. Nunca bebas y manejes ni subas en un auto con un conductor que ha bebido. Entonces, mire qué tan importante todas estas recomendaciones y sobre todo que la base es el tener derejeres en la vida, ¿sí? El tener un buen comportamiento como personas de Torah. Ahora sí, doña Yolanda, y ya terminamos. La escucho. Bueno, para decirle que muy linda su clase, llega de verdad al corazón, que nos sigue dando muchas clases. Hay que decirle al rabino. Hay que decirle al rabino que me alterne, que nos alternemos. Después me compro un clavo con el rabino. No, yo sé que no. Rabino, que después me compro un clavo con el rabino, pero no, mentira, yo sé que no. Estoy molestando. Sí. Rabanit, pero bueno, Eliezer Hará, y yo creo que es importantísimo que exista, pues si no, no tendríamos opción a decidir en nuestra vida. Si todo fuera Eliezer Hatov, sería un jardín de rosas, pero ocupamos las espinas, y las espinas cuando nos punzan es cuando reaccionamos para cambiar. Y tenemos que cambiar a veces, y la mayoría de las veces cambiamos porque se nos atraviesa Eliezer Hará. No en Eliezer, sino el Yetzer Hara, y entonces es cuando verdaderamente
tenemos la capacidad de libre albedrío, de decisión. Queremos de nuestra alma hacer lo que queramos, eso es la decisión nuestra, para bien o para mal. Es sencillo. El Yeserara es como decir que usted está en un caballo, usted toma las riendas. Si usted lo aprieta mucho, él se va a desbocar, ¿cierto? Pero si usted sabe llevar el caballo, usted lo va a regular, ¿sí? Lo va a controlar y lo va a llevar por el camino que usted quiere que el caballo la lleve. ¿Entiende? Entonces, así es lo mismo con el asunto de la mala inclinación o del Ruach Behemit, ¿sí? Nuestros impulsos, como decir, animales. Es saberlo como ese deseo, ese impulso, yo lo puedo canalizar de una manera por el ejercicio, también por el estudio de la Torá, hacer proyectos, trabajar en ellos, en fin. Bueno, que esta clase haya sido de veraja para ustedes, cuídense mucho y Shabbat Tov. Gracias. Muchas gracias, Rabanit. Magistral Shur, muchas gracias. Baruch Hashem, me alegra mucho.